Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros vamos a presentar un poco sobre lo que es el álgebra relacional, así como los operadores que la conforman. Nuestro equipo está integrado por Manuel González Cortés, Gabriel Solano de Sixto, Iván Horacio García Vázquez y su servidor Alejandro Fernández Hernández. Para comenzar, debemos saber qué es el álgebra relacional. Se llama álgebra relacional al conjunto de operaciones simples sobre tablas relacionales. A partir de estas tablas podemos definir operaciones que son un poco más complejas mediante la composición. Definen, por tanto, un pequeño lenguaje de manipulación de datos. Aunado a esto, cabe mencionar que el álgebra relacional fue desarrollado en el año de 1970 y un año después, en 1971, se desarrolló el cálculo relacional. En pocas palabras podemos decir que se usan para construir consultas sobre una base de datos y consta de operaciones que forman como una entrada o relaciones, y el resultado de esto es una tabla extra. Bueno, ahora sí pasemos a las operaciones fundamentales del álgebra relacional. En primera instancia están las operaciones unarias de bases de datos. La primera es selección. Este operador permite seleccionar un subconjunto de filas o relaciones, y de acuerdo a la condición planteada, los registros serán seleccionados para formar parte de un nuevo subconjunto. Bueno, aquí seleccionamos un ejemplo donde podemos apreciar una tabla principal llamada ingenieros. Este tiene tres campos, que es el folio, el nombre y la edad. Para comenzar, pues se puede apreciar que se quiere la selección de ingenieros mayores a 35 años. El resultado es una tabla con un solo dato, que es el nombre de Rosa, que tiene 37 años. Aquí también podemos ver otro ejemplo que pide la selección de edad de ingenieros mayores a 45 años. Como en la tabla principal no existe ninguna persona mayor a 45 años, la tabla, como podemos observar, se queda vacía. El siguiente es proyección. Este operador permite extraer columnas de una relación y de esta manera crea un subconjunto de atributos de la relación. Bueno, esto además elimina las filas que están duplicadas. Aquí tenemos un ejemplo del operador proyección. Aquí tenemos la misma tabla vista anteriormente con las tres columnas. Se aprecia en la primera subtabla la proyección de parámetros nombre y edad. Y aquí, en pocas palabras, podemos decir que saca esa información que se pide de la tabla principal. Se pide el nombre y la edad. En un segundo ejemplo podemos ver que solo se pide la proyección del nombre de la tabla ingenieros. Y el resultado es una subtabla con solo una columna, que es el de nombre. Los siguientes operadores son las operaciones binarias de bases de datos. Aquí tenemos varios ejemplos. En primera instancia está reunión. Este operador permite seleccionar un subconjunto de filas o registros de una relación, y de acuerdo a la relación planteada, los registros serán seleccionados para formar parte de un nuevo subconjunto. Aquí tenemos el ejemplo que tenemos dos nuevas tablas, que es departamento y localización de departamento. Bueno, aquí los parámetros de departamento y localización departamento se seleccionan para un nuevo subconjunto. Como podemos observar, casi todos los datos se pasan, pero aquí también vemos que existe repetido el número de departamento. Aquí solo se escribe una vez, que como podemos observar en departamento y localización departamento está dos veces, y aquí está solo una vez. Este es el ejemplo del operador join o reunión. El siguiente es el producto o producto cartesiano. Es una relación que consiste en la concatenación de cada una de las filas de la relación
con cada una de las filas de la relación S. En nuestro ejemplo tenemos tres tablas, la tabla de ingeniero, la tabla de departamento y la tabla de proyecto. Podemos observar la concatenación de la tabla de ingenieros con la tabla de proyectos en primera instancia, que es la segunda tabla, que es esta. Aquí solo se unen todos los datos de ingenieros con todos los datos de proyectos y se conjuntan en una sola tabla. Y aquí otro ejemplo de concatenar departamentos con ingenieros. Y es lo mismo, solo cambian los datos de acuerdo a la tabla correspondiente. Los siguientes ejemplos son de unión. Aquí permite unir dos consultas, cuando no puedo obtener la información solo de una. Bueno, aunado a esto, permite eliminar la información que es repetida. Aquí en el ejemplo, como podemos observar, tenemos dos tablas, la de ingenieros y la de jefes. Aquí entra un poco lo que vimos en materias anteriores como de matemáticas discretas, que es unión, intersección, etc. Aquí lo que nos pide es que la tabla de ingenieros y jefes se unen para crear una nueva tabla. Es de esta tabla y como podemos observar, José forma parte de ambas tablas, por lo que se escribe solo una vez. El resto de los nombres se pasan como tal y queda la tabla de ingenieros unión jefes. Este es el ejemplo del operador unión. El siguiente es intersección. Es una relación que contiene el conjunto de todas las filas que están tanto en la relación R como en S. Aquí un dato importante es que R y S deben ser totalmente compatibles. Bueno, aquí en el ejemplo de intersección tenemos las mismas tablas de ingenieros y jefes. En ambas tablas se intenta buscar una relación de datos en las tablas y el único dato compatible o igual es el de José, que como vimos en el ejemplo anterior era el repetido, pero aquí en la tabla solo se debe colocar ese nombre. Y aquí queda el ejemplo del operador intersección de ingenieros, intersección, jefes. Los siguientes ejemplos son los de diferencia y división. Comencemos con diferencia. Nos dice que permite obtener la diferencia de dos relaciones tomadas como conjuntos de tuplas. En el ejemplo tenemos las mismas dos tablas de ingenieros y la de jefes, con los mismos nombres y la misma edad. En ambas tablas se buscan datos iguales. Como resultado, se obtiene una nueva tabla poniendo los datos que no se repiten. Por ejemplo, en la tabla, la primera, están los nombres que se encuentran en ingenieros, pero que no se encuentran en jefes. Por ejemplo, Rosa y María se encuentran en ingenieros, pero no se encuentran en jefes. En contraparte, la tabla de ingenieros, de jefes ingenieros, aquí se encuentra el nombre que se encuentra en jefes, pero que no se encuentra en ingenieros, que es el de Jorge. Este es el ejemplo del operador diferencia. El siguiente operador es el operador de división. Permite obtener los datos que se relacionan con todos los elementos de otro conjunto. Ese es un ejemplo un poco más complicado, pero aquí se buscan datos que sean iguales en R1 y en R2. En ambas tablas, como resultado tenemos una tercera, que es el resultado de la división. Aquí trataremos de explicarlo. Por ejemplo, en R1 tenemos una especie de folio, que es E, y proyecto, que son estos símbolos. En R2 está el proyecto solamente, que son solo los símbolos que se encuentran en R1. Al hacer la división de R1 y R2, como ya se encuentra esta, solo se eliminan y queda el folio. Y como podemos ver, solo son insertados los datos que pertenezcan a los datos correspondientes en R2. Este es el ejemplo del operador división. Ahora bien, existen un par de operaciones más que son las operaciones extendidas del álgebra relacional. Aquí podemos ver la proyección generalizada, que amplía la operación proyección, permitiendo que se utilicen funciones aritméticas en la lista de proyección. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la primera tabla se muestran tres datos: el nombre del cliente, el límite y saldo crédito.
Para hacer esta operación, en la siguiente se muestra una proyección de la tabla anterior de manera resumida. Bueno, el nombre se mantiene igual, pero aquí en créditos disponibles se resume. Como tenemos aquí límite y saldo, aquí podemos ver el ejemplo de que se resta. 2000 menos 400 nos da 1600, 1500 menos 1500 nos da 0. Básicamente aquí en este ejemplo se resta y queda un solo dato. Podemos ver un ejemplo del operador proyección generalizada. El siguiente es el tema de actualización, que es un mecanismo para cambiar algunos valores en una tupla sin que cambien todos los valores de la misma. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que se obtienen los siguientes datos. Tenemos varios datos con número, nombre, fecha y saldo. Aquí podemos ver que se actualizan los datos de manera que no cambian los valores que los poseen. Podemos ver que van cambiando poco a poco, en este caso el saldo y la fecha, pero la base de datos general se mantiene. Ese es el ejemplo del operador actualizar. Bueno, aquí tenemos un poco de nuestra bibliografía que utilizamos para realizar los ejemplos. Nos queda un poco más claro y tratamos de relacionarlo un poco con lo que vimos en materias anteriores, como ya había mencionado, de matemáticas discretas, más en las de intersección y unión, que fue lo que más logramos entender de manera... Bueno, y creo que estos ejemplos son bastante sencillos para entender. Bueno, y de esta manera finalizamos nuestra presentación, agradeciendo toda su atención prestada.